Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio que podamos estar juntos, ustedes y nosotros, en este día maravilloso que el Señor ha hecho para que le podamos alabar, para que le podamos adorar y podamos consagrar este día y todos los días de nuestra vida a su presencia. Gracias le damos al Señor porque sé que usted está con sus oídos atentos, con su corazón enseñable en este tiempo donde el Señor va a ministrar a nuestras vidas. Así que le damos la bienvenida a esta comunión, a esta conexión divina que el Señor ha permitido. Gracias le damos por la vida que nos da, gracias por el cuidado que tiene con nosotros, con toda nuestra familia y con nuestra comunidad en medio de la comunidad de fe que estamos teniendo en este tiempo. Mire lo que dice en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos juntos, estamos unidos, la iglesia está más unida que nunca. Y compartir el Evangelio de Cristo como nunca antes lo habíamos hecho. Amén. Así que vamos a honrarle al Señor en este tiempo. Vamos a iniciar con un tiempo de oración. Y ahí donde usted está, juntos con su esposo, con su esposa y con sus hijos, por favor cierre sus ojitos y vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias por tu cuidado y tu protección, Señor. Gracias porque hoy nos tienes reunidos en tu nombre, Señor amado, y queremos adorarte y queremos exaltar tu nombre, Señor, y darte honra y gloria solo a ti, porque solo tú eres digno de adorar y de exaltar. ¿Qué sería de nosotros si tu presencia no estuviera, Señor, guiándonos, dándonos sabiduría, guardándonos, protegiéndonos, proveyéndonos de todo lo que necesitamos, Señor? Gracias por el alimento espiritual, Señor, que hemos recibido día a día, Señor. Gracias porque nuestra fe ha sido fortalecida, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido capacitados en el Espíritu Santo de Dios para ser esforzados y valientes, amado Señor, y buscar con todo nuestro corazón tu presencia, buscar, Señor, tu amor, tu compasión. Y estamos aquí, Señor, firmes en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Que tú seas ministrando a cada vida, Señor. Que tú llegues con tu palabra, Señor, a cada necesidad, Señor. Bendecimos a nuestra nación, Padre. Bendecimos la economía de nuestra nación. Bendecimos a todas las autoridades y los gobernadores de nuestra nación, Señor, para que la sabiduría del cielo y el consejo divino, Señor, guíe sus acciones, Padre. Gracias te doy, Señor amado. Ponemos en tus manos preciosas, Señor, delante del trono de la gracia. Ponemos este tiempo, Señor, para que tú seas, Señor, hablando audiblemente, Señor, al corazón de cada uno de nuestros oyentes, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos llegar a estar dentro de ti, Señor, y tú dentro de nosotros, amado Jesús. Gracias te damos. Toda honra y toda gloria sea para ti. Bendice a todas las familias que están conectadas, Señor. Que tú seas, Señor, llegando con la palabra de fe, de esperanza y con el poder del Espíritu Santo, Señor, a cada uno de sus hogares, Padre. Gracias, Señor, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, está reinando en los hogares, amados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro amado pastor, que va a compartir en este tiempo una preciosa palabra. Amén. Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar una semana más compartiendo de la palabra del Señor, compartiendo su mensaje, compartiendo este tiempo hermoso. Yo quiero que ahí donde está, no perdamos esta costumbre. Estamos cerca otra vez de abrir nuestros templos
Por fe podemos decir que estamos cerca, que estamos preparándonos para esta apertura, pero justo en este momento, cuando termina la pastorita de orar en la iglesia, en el templo, siempre decimos, antes de que se siente, decíamos, ¿no? Antes de que tome su asiento, por favor, salude con la persona que está al lado, dele la bienvenida, dígale que esta es su casa, esta es su familia, y hoy no quiero dejar de decirlo. Salude con la persona que está a su lado y en las redes sociales, déjenme su saludo, hágame saber que está ahí, hágame saber que nos está siguiendo, hágame saber que está acompañando igual que nosotros lo estamos haciendo con usted. Usted nos está acompañando y nosotros le acompañamos a usted. Amén. Este día es muy importante, este día es muy lleno de gozo porque hoy, si usted no se acordaba, hoy se celebra el día de Pentecostés. ¿Sí? Este día donde la iglesia de Cristo se dio inicio. Ese día donde se cumplen las promesas que el Señor hizo a todos sus discípulos y a todos los que en Él creemos. Entonces es un día muy importante. Tenemos este tiempo para compartir. Vamos a hacer una introducción de lo que es el Pentecostés. Para hablar del Espíritu Santo de Dios nos va a quedar muy corto el tiempo realmente y hemos puesto en las manos del Señor para poder determinar una serie que inicia hoy sobre el Espíritu Santo. Así que, hermano amado, disfrutemos poco a poco de este tiempo, vamos despacio, vamos pausado y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder abarcar en posterior todos los temas que necesitamos saber sobre la persona del Espíritu Santo. Aquel que está al lado de nosotros todos los días recordándonos todo lo que el Señor Jesús nos enseñó y toda la guía y la instrucción que Él nos da a diario. Hermano amado, ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojitos. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor, que el Señor nos guíe, nos guarde, nos proteja, nos instruya y nos vaya de su mano llevando en este camino de entender su mensaje. Amén. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Padre Santo, hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú mismo tomando el control de esta reunión, de esta sesión, de esta transmisión, Señor. Padre amado, qué gran alegría nos da poder celebrar, poder recordar el Pentecostés, Señor, aquí en nuestro hogar, en cada uno de los hogares que estamos, Señor, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia completa. Padre amado, sé tú mismo hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu sea mostrándonos la necesidad, Señor, el beneficio, la bendición, Padre, de tener del Espíritu Santo al lado, con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, y decidiendo también por nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada una de las familias que nos están escuchando, cada una de las familias que están siguiendo la transmisión. Padre Santo, bendice sus hogares, bendice sus finanzas, bendice sobre todo su salud, Señor. Y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y les saludamos a cada uno de ellos. Les damos la bienvenida en el Facebook, en las redes sociales, también a cada una de las personas que es la primera vez que se están conectando. Quédense un tiempito con nosotros, no vamos a ser muy largos y queremos dejarle una palabra de fe, de esperanza, de amor. Así que vamos a empezar. Yo quiero simplemente ubicarle un poquito de lo que pasaba en Pentecostés. Hoy vamos a ver qué significó Pentecostés, qué significa aún en nuestras vidas. Como le dije, siendo inicio de unos estudios que Dios permita que podamos alcanzarlos. Me recuerdo un poquito en la historia, le ubico un poquito en el contexto donde se manejaba el Pentecostés. Pentecostés significa 50, viene también de ciertas tradiciones judías de cosecha, ¿no es cierto? Pero se habían cumplido ya 50 días de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estaban esperando
por la disposición del Señor que les dijo que no se muevan de Jerusalén, porque ellos iban a tener una bendición allá, un regalo tremendo que hoy lo vamos a ver. Era la mañana de la fiesta de Pentecostés y Jerusalén estaba llena de consternación y curiosidad. Habían transcurrido 7 semanas desde la conmovedora crucifixión de Jesús, y algunos habían creído que era el Mesías, que liberaría a Judea del yugo romano, pero su muerte hizo trizas estas esperanzas. ¿Sí? Las historias que circulaban hablaban acerca de su resurrección de entre los muertos. Las autoridades religiosas se burlaban de la idea y la negaban, pero los discípulos de Jesús no tenían ninguna duda de esta verdad. Ellos habían estudiado a sus pies durante más de 3 años, usted recuerda, caminaron con el Señor, así como nosotros estamos caminando a la mano del Señor, así mismo ellos caminaron. Y luego dice la palabra de Dios que también se presentó, luego que resucitó nuestro Señor Jesucristo, a más de 500 personas. Esto usted lo puede ver en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 4, nos relata que la palabra de Dios dice, si quiere acompáñenme un ratito, a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 4, dice la palabra de Dios, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Entonces lo habían visto y habían hablado con él después de su resurrección. El Señor les dijo a los apóstoles y a otros discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder desde lo alto. Esa era la disposición. Entonces ellos no tenían claro cuánto tiempo iban a esperar, no tenían claro cuántos días iban a pasar. Mire, acompáñenme por favor al libro de Lucas, el capítulo 24. ¿Sí? Lucas 24, verso 49. La promesa, la disposición era que, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nosotros hoy entendemos qué es el poder desde lo alto, qué es el vestir y todo, pero los discípulos no entendían tanto esto, estaban en esa expectativa y bajo ese contexto de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y de cierta manera la gente perdía esperanza sobre ese Mesías que había llegado. En Hechos capítulo 1, verso 4 al 8. Acompáñenme por favor. Hechos capítulo 1, verso del 4 al 8. Si usted por tiempo no puede moverse en su Biblia, apunte las citas, ¿sí? Apunte las citas. Y luego cuando tenga tiempito, yo sé que usted es estudioso de la palabra y va a seguir esa secuencia. Sigue esa secuencia, profundice usted un poquito más para que usted pueda tener mayor entendimiento y la mayor aplicación sobre todo. Hechos capítulo 1, verso 4 al 8. La palabra de Dios dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Bien, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces, los que habían reunido, ¿sí? los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8.
pero recibiréis poder. Mire, el verso 8 es muy importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Obviamente, y ahora ellos estaban en la ciudad esperando. ¿Cuántos días? No sabían, solo sabían que no eran muchos y que ellos deberían estar esperando. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios siempre se cumple lo que se profetizaba. El Señor Jesús no vino a irse en contra de la ley, usted recuerda. Dijo, yo no vengo en contra de la ley, yo más bien vengo a cumplirla. Entonces nosotros podemos ver que Joel, el profeta Joel, dice en su palabra, en la palabra de Dios, en el capítulo 2, Joel 2, verso 27 al 29, él habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Joel capítulo 2, verso 27, la palabra de Dios dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El verso 29 termina diciendo, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esta profecía es la que se está cumpliendo ahora en el Pentecostés, y cada día que nosotros buscamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo sé que todas las personas que están siguiendo esta transmisión anhelan al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él ha sido nuestro sustento, nuestra guía, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos da gozo. Por medio del Espíritu Santo de Dios hemos visto el cambio y la transformación en los miembros de nuestra familia y aún en nosotros mismos. ¿Cuántos me contestan muy fuertemente? ¿Cuántos han sido testigos de este cambio que el Espíritu Santo de Dios hace? Miren, muchas veces nosotros nos esforzamos dentro de lo humano por cambiar a la gente, ¿no? Muchas veces hermanos me dicen, pastor, hable con mi esposo, mire cómo está, o pastor, hable con mi esposa, hable con mi hijo, a usted le escucha, saben decir. Pero realmente nosotros no somos nada adelante del poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que transforma. El Espíritu Santo de Dios es el que hace milagros y hace los cambios que nosotros no podemos hacer. ¿Sí? Nosotros lo único que podemos hacer es presentarle. Nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos presentarle a quien sí puede. Amén. Usted está conmigo, yo sé que usted está conmigo. Mire, en el libro, ¿dónde se ve el cumplimiento de esta profecía? Lo vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4. Y vamos ya adentrándonos un poco al tema. Estamos haciendo simplemente una introducción. El tema, el texto que vamos a revisar, Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4. La palabra de Dios dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, estábamos leyendo que fue un día muy especial, fue un día lleno de gloria, fue un día donde todos y cada una de las personas que se encontraban en ese lugar, miren, dice ahí que fue un día en que el Espíritu Santo derramó
sobre 120 seguidores de Cristo que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Pero qué estaban haciendo? Bien, y aquí es algo, una revelación importante que el Señor nos da. De cierta manera, el Señor les dijo: no se van a ir de ahí, ustedes deben esperar porque van a ser investidos del poder. Pero yo puedo ver aquí que mientras esperaban, ellos no estaban solamente esperando. Aquí nos revela que ellos estaban orando. Mire, y de cierta manera, nosotros hemos estado todo este tiempo esperando también. Como que de la parte del Señor ha venido una instrucción a decir: ¿sabe qué? No salga de su casa, manténgase en casa, ahora manténgase distanciado. Pero nosotros también deberíamos hacer como los discípulos, mientras esperamos. Mientras el Señor nos da la siguiente instrucción. El Señor decía: quédense en Jerusalén. Jerusalén es la casa, es la simbología de la casa, de la familia. Decía: quédense ahí. Y hoy nos está diciendo lo mismo. Pero mientras nosotros esperamos que el Señor venga y nos dé la siguiente instrucción, también deberíamos estar en este tiempo orando y buscando de Él. Entonces vemos como dice la palabra de Dios, que estaban reunidos esperando la promesa. Acompáñenme en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 1, el verso 13 y el 14 vamos a leer. Hechos 1, 13, 14. La palabra de Dios dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mira, aquí yo tengo que recalcar y reforzar algo que le dije hace un instante. El verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Unánimes, un solo sentir, una sola visión, un solo anhelo. Dice: unánimes en oración y ruego. Y aquí incluye a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces en la palabra de Dios encontramos que aparecen varones, hombres, y nos pareciera que no se nombraría mucho a la mujer, pero aquí toman protagonismo porque todos estaban esperando esa promesa que el Señor les dio. Vamos a ver más adelante el momento que Él se despedía y le decía: ¿sabe qué? Es necesario que yo me vaya. Entonces nosotros podemos ver aquí que todos esperaban esa promesa, pero ¿de qué promesa estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Sí, esa promesa fue el Espíritu Santo de Dios, el hermoso Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que escriba ahí en su chat, en su mensaje, ponga: bienvenido Espíritu Santo de Dios, porque así es como lo vemos, así es como este día nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque no nos dejaste solo. Cuando Jesús se fue a tu presencia, nos dejaste al Espíritu Santo de Dios, que viene a edificar, a consolar, a escuchar, a instruir en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a continuar. Pero ¿sabe qué? Lo que me inquietaba mucho es que muchas veces no le hemos dado mucha importancia, o no hemos sido lo suficientemente conscientes de abrazar esta promesa del Señor y darle el valor necesario de lo que Él hizo. Y muchas veces que muchos de nosotros, los cristianos, nos pasa lo mismo que le pasó a algunos creyentes cuando los discípulos visitaban a los creyentes. Hicieron una reflexión, una pregunta que le decía a los discípulos. Mira, acompáñenme al libro de Hechos, al capítulo 19, verso 2. ¿Sí?
Hechos 19:2. Los discípulos, miren lo que dice, que Pablo vino a ellos, a unos creyentes, y les preguntó, les dijo, ¿recibisteis del Espíritu Santo cuando creísteis? Y miren lo que ellos contestan. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Sabe que pareciera sorprendente decir, ¿cómo no van a escuchar? Pero muchas veces nos pasa lo mismo. Y hay muchos creyentes, muchos cristianos, que no entienden el papel del Espíritu Santo de Dios y no se han apropiado del poder del Espíritu en sus vidas personales y en cada una de las actividades que hacemos cada día. Pero al considerar este tremendo ministerio que se estaba desarrollando, no es difícil entender la declaración de Jesús. Mire, cuando Él se estaba despidiendo de los discípulos, Él dijo algo muy importante en el libro de Juan, capítulo 16, verso 7. En Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces aquí nosotros, esta es la palabra con la que nosotros desarrollamos y afirmamos que nosotros obviamente no hacemos nada, que todo debemos dejarle al Espíritu Santo de Dios cuando transmitimos la palabra, porque Él dice en su palabra, dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué va a hacer? Convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado. ¿De qué más? De justicia y de juicio. Y Él refuerza y dice de pecado, por cuanto no creen en mí. Hermano amado, muchas veces nosotros queremos ser más convincentes que el Espíritu Santo de Dios mismo. Y ahí es donde viene nuestro desgaste, ahí es donde viene esa pérdida de fuerza y esa pérdida de ánimo. Mira, hermano amado, el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo trae a alguien a sus caminos y en qué circunstancias lo hace. Lo hizo con usted, lo hizo conmigo en su tiempo. No es que llegó antes o después, no es que llegó temprano ni se atrasó. Él sabe en qué tiempo. Y leíamos hace un rato que decía, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y las sazones de Dios. Y eso nos deja a nosotros como cierto Señor. En ti dejamos Espíritu Santo de Dios con convicción de juicio y de pecado, de justicia en cada una de las personas. Así que si usted está orando por una persona para que se vuelva a los caminos del Señor, siga orando, hermano, sigamos orando, que el Espíritu Santo de Dios va a poner esa convicción, lo traerá, lo transformará, lo regenerará y hará de cada una de las personas por las cuales usted está orando una nueva persona. Esa es la promesa, esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero yo quiero dejar, después de haber establecido esta plataforma, de lo importante que es el Espíritu Santo de Dios y qué es lo que trajo en ese día. No nos vamos a centrar mucho en qué pasó ese instante en cuanto a las reacciones físicas. Más bien nos vamos a centrar en qué es lo que Pentecostés se ha convertido o qué es lo que Pentecostés traía en estos discípulos iniciales y en todos y cada uno de nosotros que hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sé cómo usted conoció al Espíritu Santo de Dios, yo no sé cómo fue su reacción cuando recibió el bautismo en el Espíritu. Y yo le he contado siempre le he dicho cómo fue mi experiencia cuando el Espíritu Santo de Dios me tocó. Fue la reacción, no fue en el suelo, no fue riéndome,
fue obviamente la evidencia, el hablar en lenguas, pero más de eso, él me llenó llorando, me quebrantó mi corazón. Y digo, el Señor sabe lo que cada uno necesitamos. Yo creo que tuve un corazón duro y el Señor me tocó el corazón y yo era sorprendido porque yo anhelaba, como todos ustedes, ¿no es cierto? Usted recuerda, usted ha pasado el proceso y usted recuerda que todos anhelamos el Espíritu, un toque del Espíritu Santo de Dios y decimos, Señor, tócame, y a lo mejor queremos estar tocados y caídos en el suelo y levantados como una nueva criatura o llenos de gozo, pero muy pocos creo que anhelamos que el Espíritu Santo de Dios nos toque y nos quebrante. Pero esa fue mi experiencia con el Espíritu Santo de Dios y a partir de eso, mire, todo cambia. Si usted no ha tenido ese contacto con el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios lo único que nos alienta es decir, anhele, pídale ese toque del Espíritu Santo de Dios. Porque a raíz de eso ya no hacía falta, y es tan real como dice en lo que acabamos de leer en el capítulo 16 de Juan, en el verso 7, donde decíamos que y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, bastó ese toque del Espíritu Santo de Dios para que todo cambie en cuanto a mi servicio al Señor, en cuanto a la conciencia misma de mi hogar, en cuanto a la conciencia misma de mi matrimonio, en cuanto a la conciencia misma de cada una de las cosas que yo debo hacer. Ya nadie tenía que estar atrás, hermano, venga a la iglesia, hermano, sirve en esto, hermano, haga esto, ¿no? El Señor me tocó y desde ahí, gracias a Él, estamos sirviendo para la gloria del Señor. Amén. Entonces ya le conté la parte mía, la parte personal, ¿cierto? Yo solamente quería recordarle un poquito cómo fue ese toque suyo, cómo fue esa experiencia suya cuando recibió el Espíritu Santo de Dios. Pero mire, Pentecostés no solamente es un tiempo, Pentecostés no solamente es una fecha. Pentecostés nos trajo algunas bendiciones muy grandes y una de estas es este significado de Pentecostés que es una oración. Pentecostés significa oración. ¿Y por qué lo digo? Mire, acompáñenme al libro de Juan capítulo 14, verso 16. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús conocía las necesidades más profundas de los hombres que lo seguían. Él conocía sus debilidades, sus temperamentos y a veces hasta su mal genio. Los había observado de cerca por más de 3 años. Sabía exactamente qué es lo que necesitaba. Y es lo mismo que Él sabe ahora en nosotros qué es lo que necesitamos. Él conoce exactamente nuestras debilidades. A Él no le podemos engañar, a Él no podemos fingir. Él conoce nuestro corazón. Entonces, Pentecostés viene a hacer esta oración que el Señor dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y esa es nuestra esperanza, de que tenemos al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros en el cielo. Habíamos hablado de esto la semana anterior, usted recuerda, tratamos de hacer un hilo donde podamos ir continuamente con temas que vayan dando claridad y continuidad en lo que estamos aprendiendo. Entonces, el Pentecostés es una oración. Y el Señor dijo, yo ruego por ellos. ¿Sí? Cuando Él se despedía de los discípulos, Él decía, yo mismo voy a orar, ¿no es cierto? Solo la plenitud del Espíritu Santo podría transformar a estos hombres y hacerlos dignos representantes de una nueva pasión, un nuevo reino. Por esto el Señor oró por ellos.
¿Cómo es que ellos podían ser llenos de ese poder que el Señor les prometía? Porque miren, ellos fueron los primeros, o esa semilla, esa primicia de toda la predicación del Evangelio. Entonces el Señor decía, no, voy a orar por ellos para que sean revestidos, transformados y que puedan seguir desarrollando el ministerio que el Señor les encargaba. Mire, pero Pentecostés también es una promesa, ¿sí? Cuando estaban con sus discípulos en el momento de que estaban en el monte de los olivos, justo antes de su ascensión, Jesús declara en Lucas capítulo 24, verso 49. ¿Sí? Apunte ahí la cita. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis, ¿qué dice? Investidos de poder desde lo alto. Antes había dicho en Lucas capítulo 11, verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mire, y aquí está la clave. Muchas veces creemos que no somos dignos de esa llenura del Espíritu Santo, de ese desborde, de ese sumergirnos en el Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios es muy clara y nos dice, mira, si ustedes que son malos nunca tratan de dar algo malo a sus hijos, más bien lo contrario, quieren darle lo mejor. Más aún el Padre dice, ¿sí? El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo quiero ahora que usted empiece a sentir esa pasión en el corazón y decirle, Señor, dame de tu Santo Espíritu. Yo sé que estamos en esta sintonía. Yo sé que hemos estado viviendo por fe y hemos estado viviendo con el Espíritu Santo de Dios, pero yo quiero también dejarle en usted que esa pasión por el Espíritu Santo de Dios aumente, incremente, hasta llegar a una relación sobrenatural con Él. ¿Sí? Entonces, el Padre había prometido este enriquecimiento. Jesús además prometió que Él personalmente cumpliría con esta promesa. Ellos podían depender de eso, de la promesa del Señor. En eso estaban esperando. Mire, Juan el Bautista aún, al predicar a la multitud en el río Jordán, decía, viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Mire, cuando él dice, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, podemos nosotros entender que después del fuego, el fuego es utilizado para depurar, para limpiar, para quitar todo lo que no es necesario. Cuando se forja un hierro, cuando se da forma al oro, cuando se da forma aún al cristal, se utiliza el fuego en temperaturas muy altas, pero con el único fin de limpiar de todo lo que está estorbando a esos minerales o a ese, no sé cómo, no entiendo. Pero lo que sí entiendo, que ese fuego del Espíritu Santo de Dios, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo de Dios y fuego, sentimos que Él nos va depurando y va alejando y quitando todo lo que nos hace mal, todo lo que no tiene que ver con el Señor. Mire, Pentecostés es el cumplimiento de una profecía también. Habíamos visto algo ya en el inicio de que es el cumplimiento de la profecía. Isaías, el gran profeta de Israel, profetizó acerca del Espíritu Santo que vendría. Miren, acompáñenme al libro de Isaías. Isaías 44:3.
La palabra de Dios dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Sí? Luego sigue punto y coma. Y cuando viene un punto y coma, viene a explicar lo anterior. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dice, punto y coma, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos pueden escribir un amén? ¿Cuántos pueden apropiarse de esta promesa, de esta profecía que el Señor nos hacía en ese tiempo? Y decía, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus hijos, sobre tu generación, sobre los hijos de tus hijos. Mire, Joel también añadió una gran palabra, lo habíamos leído ya. Él profetizó también en Joel capítulo 2, verso 28, y dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Mire, cuando decía la carne, no solamente se estaba expresando sobre no solamente los discípulos, sino sobre toda la humanidad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esa promesa, esa profecía, donde podemos anclarnos ese gran derramamiento del día de Pentecostés. Pedro también apoyó y verificó los dramáticos sucesos de fuego, viento y otras lenguas. Eso es lo que vamos a desarrollar en las próximas reuniones, en las próximas transmisiones. Pero él se levantó, ¿no? Cuando estaban todos ahí, se levantó Pedro y dijo, decía, citando la palabra de Joel, a la maravillada multitud, y esto ha sido dicho por el profeta, decía Pedro. ¿Ah? Pero, mire, Pentecostés es también poder, ¿sí? Hemos visto que Pentecostés es oración, hemos visto que Pentecostés es promesa, hemos visto que Pentecostés es profecía, pero Pentecostés significa en nuestra vida poder. Poder. Una de las grandes promesas de Jesús fue en Hechos capítulo 1, verso 8. Acompáñenme, por favor. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mire, cuando nosotros escuchamos poder, ¿no? Nosotros podemos decir que sí, bueno, el poder, pero hay algo que acentúa al Señor cuando dice sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí se utiliza una palabra griega que significa mártires, traducida como testigos. Se usa de vez en cuando en el Nuevo Testamento para referirse a los que han testificado aún hasta la muerte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabía que el Espíritu Santo de Dios nos iba a venir a dar ese poder, pero poder ¿para qué? Para testificar nuestra fe, defender nuestra fe, ¿hasta cuándo? Si se utiliza la palabra mártires, y esto con alguien que testifica aún hasta la muerte. Nos estaba dando el poder para compartir su evangelio, poder para testificar aún hasta los momentos últimos de nuestra vida. Nos estaba dando poder para enfrentarse, a cada uno de los discípulos le daba el poder para enfrentarse con la furiosa oposición. Como representantes de Jesucristo, ellos tenían que estar firmes. Ellos necesitarían de una abundancia de fortaleza interior. Entonces todo tiene una razón de ser. Y con toda la oración, promesa, profecía, venía acompañado del poder que necesitaban cada uno de los discípulos. Y cada uno de nosotros ahora para poder continuar en nuestra fe.
para poder defendernos. Que no seamos esos cristianos secretos, camuflados, por el miedo al que dirán, por el miedo a los títulos de hermanito, como decían antes, hermanito, aleluya. Ya no estamos en esos tiempos de persecución. Pero aún en nuestros tiempos sin persecución, necesitamos también de este poder para poder seguir testificando nuestra fe en el Señor. Cada uno de los discípulos necesitaba ese poder para conquistar sus propias tentaciones de la carne y controlar las fuertes pasiones humanas. Necesitarían ser especialmente investidos con el poder divino. Sería necesario que los débiles sean fuertes, los indecisos valientes, los necios ahora debían ser sabios, los tímidos intrépidos, los de doble ánimo deberían convertirse en personas fuertes con convicciones irrenunciables. Todo esto solamente con la plenitud del Espíritu Santo que fue impartido. Por eso yo le decía hace un rato, bastó el toque del Espíritu Santo de Dios para que las cosas cambien en mi vida, y yo sé que en su vida también lo está haciendo. Entonces el Pentecostés nos vino a dar ese poder. Mire, los discípulos debían tener poder para enfrentarse con un enemigo astuto y hostil. El diablo siempre está ahí. Deberían tener un poder para contender mantenerse inflexibles por la fe. Deberían tener poder para hacer milagros y predicar convincentemente la palabra de Dios, con poder, con unción. Deberían tener poder para lidiar con sus propias debilidades y temores, con esos temores que paralizan, con ese ver cómo fue atacados los mártires de la iglesia primitiva. Necesitaban poder. Este poder les fue otorgado siempre que tuvieran, la palabra nos da y nos muestra, ese poder va a ser otorgado siempre y cuando nosotros vivamos una vida llena y plena en el Espíritu Santo de Dios. He escuchado muchas veces esa palabra, pastor, esa palabra poderosa, esa palabra, qué fuerte la palabra, pastor. No es la palabra, es el Espíritu Santo de Dios obrando y poniendo ese poder que en Pentecostés nos ha sido ofrecido. Por eso le decía, es importante que nosotros entendamos qué trajo Pentecostés, cuáles son los beneficios del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Con el único afán de decir, yo anhelo, yo quiero de eso, yo quiero una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, con esa persona que se alegra y esa persona que también se entristece, ese es el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios dice también que nosotros podemos llegar a entristecer. Y estas son cualidades que vamos a ver más adelante. El libro de los Hechos es un testimonio confiable del poder impartido a hombres comunes e impredecibles, cuya vida estaba controlada y activada por el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma. Decíamos y leíamos hace un rato que el Espíritu Santo de Dios iba a darnos poder, iba a obrar en nosotros para realizar milagros, prodigios y señales. Mire, pero Pentecostés también es orar. ¿Sí? La oración es casi sinónimo del Espíritu Santo de Dios. Pablo exhortó a los efesios a que se pusieran en oración. En el libro de Efesios, el capítulo 6, del verso 18. ¿Sí? Efesios 6, 18.
La palabra de Dios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Mire, yo aquí tengo que hacer un refuerzo sobre lo que dice orando en el Espíritu Santo. Mire, cuando usted cuando llega esa anhelado bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo de Dios es orar en lenguas, es orar en el Espíritu. Entonces también tendremos un capítulo completo sobre orar en lenguas y orar en el Espíritu. Mire, la palabra de Dios nos enseña que cuando oramos en el Espíritu, tenemos una conexión directa con Dios, espíritu a espíritu. Orar en el Espíritu es del orden de oración más alto posible. La preposición en, cuando dice en el Espíritu, indica un lugar. El creyente ha pasado al campo espiritual, está rodeado por el Espíritu, está envuelto por el Espíritu. Ha pasado al reino del Espíritu. Esta no es una experiencia de entrar y salir, o de ascender y apagar. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, nosotros dejamos nuestro intelecto a un lado. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando está orando, como que las palabras se le terminan. Ya no sabe qué decir, ya no sabe cómo expresar, pero cuando está orando al Espíritu, en el Espíritu, todos esos gemidos indecibles, el Señor los entiende. Y lo más importante es que el Señor los entiende. El diablo no. El diablo no puede estar escuchando sus oraciones y lo que está pidiendo para poder bloquear de alguna manera. Pero como le digo, ese es un tema que vamos a extender. Yo quiero que no se despegue de nuestras transmisiones. Mire, este tiempo que se viene, estas semanas que vienen son poderosas. Estas semanas que vienen para que nosotros podamos estudiar el Espíritu Santo de Dios va a ser lo más valioso. Ese regalo, esa promesa que Jesús hizo a sus discípulos, hoy va a tener al alcance de su mano. Para entender, para darle el valor de su ser. Pero ¿sabe qué? De lo que estamos viendo en el tema, el Señor utiliza una palabra que dice permanecer. ¿Sí? Acompáñenme al libro de Juan, al capítulo 15, al verso 7. Juan 15, verso 7. La palabra de Dios dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y luego se abre una puerta más grande. Se abre una puerta a todo lo que necesita, a todo lo que pide. Pero hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. De repente sintió que su oración no tuvo respuesta. De repente siente que está orando, que no tiene respuesta. Hermano, yo le voy a dar la clave del éxito. Permanezca en el Señor. Que sus palabras, su palabra, esta bendita palabra, permanezca en usted. Que sea práctica en su vida. Y solo ahí podemos decir que todo lo que pidamos se va a cumplir. También Pablo añade en Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, mire, y esto era lo que yo me refería al orar en el Espíritu. Decía Pablo en Romanos 8, 26.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tenemos esta evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego, empezamos a orar en lenguas y mucha gente no entiende. No sabe, son gemidos, no se entiende, pero si no pronuncia palabra, no importa que la gente no entienda. Porque el Espíritu Santo de Dios nos está guiando y nos está dando un lenguaje divino, como dio a esos discípulos en el Pentecostés. Y dice la palabra que todos empezaron a hablar lenguas, distintas lenguas. Pero todo dice la palabra de Dios que fue para glorificar el nombre de Dios. Entonces, esas lenguas, cuando el Señor ya le dé, si no le ha dado ya, orar en lenguas edifica. Y vamos a hablar, como les digo, no quiero adelantarme a ese tema. Me pica por adelantarme, pero no lo voy a hacer. Quiero dejarle así, con ese inquietud, a que nos siga, a que sigamos aprendiendo eso. Estábamos en que la palabra de Dios dice que pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no sabemos qué pedir. Muchas veces pedimos cosas que no edifican, que no es lo mejor para nosotros, porque solo Dios sabe qué es lo que va a hacer de nuestra vida en adelante y qué es lo que vamos a necesitar. Pero la palabra dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe lo que todos necesitamos. Pero pareciera que hoy estamos descubriendo esto que dice que no sabemos cómo orar porque no entendemos cómo orar, no sabemos qué pedir. Y a veces esta falta de espiritualidad nos abruma. Pero el consuelo es que tenemos un ayudador, que tenemos una esperanza. Uno que viene siempre a nuestra ayuda, a nuestro auxilio. Él pone expresión a nuestros propios suspiros, aún cuando usted suspira, cuando el Señor entiende cada uno. Y no son necesariamente palabras. Él entiende nuestros gemidos. Y Él está siempre pendiente de nosotros. Pero, mire, Pentecostés es también purificación. ¿Sí? También significa o ha venido a traer purificación en este tiempo. Cristo vino a la tierra con el propósito de asegurarse de una novia de la iglesia aquí en la tierra que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Insta a los creyentes y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Decíamos hace un rato que el Espíritu Santo de Dios traía convicción de justicia, de pecado y de juicio. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo de Dios, a purificarnos, a purificar a la iglesia. Acuérdese que vino a 120. Yo me imagino, el aposento alto con 120 personas debió ser muy grande. Pero el Señor vino a la iglesia, a purificar a la iglesia. El Espíritu Santo está para santificar a los hombres. Hemos de participar de su santidad y perfeccionar la santidad con el temor de Dios. Mire, ahora ya no tiene usted ese pago al pecado que era muerte y apedreado de todo. Pero hoy es cuando nosotros debemos ser más temerosos de Dios. Y no el temor de miedo, sino el temor de honra, el temor de respeto. La santidad tiene que ver mucho con el temor. Y como dice su palabra,
Sin santidad, nadie verá. Nadie entrará al reino de Dios. Miren, en esos tiempos el pecado era juzgado severamente. Y solo le traigo uno de muchos ejemplos de cómo el Espíritu Santo de Dios o el pecado en contra del Espíritu Santo de Dios. Usted recuerda a Ananías, ¿sí? Ananías y Zafira murieron por sus mentiras, por su engaño. Habían mentido a Dios tocando las ofrendas que ellos se comprometieron a dar. Ellos tenían que llevar a Pedro, pero esa historia usted la conoce perfectamente, pero ¿cómo terminaron ellos? Muertos. Para ir terminando, Pentecostés es predicar. Miren, es importante. Habíamos hablado del poder, habíamos hablado de orar, habíamos hablado de la profecía, habíamos hablado de todos estos aspectos que Pentecostés trajo. Pero uno de los rasgos más singulares de Pentecostés es que produjo predicadores instantáneos. Porque no es que sus discípulos ya eran preparados para la predicación. Mire, hoy, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas que nos ayudan para predicar. Pero predicar es un don entregado por el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas veces que este don no lo utilizamos. Y si usted quiere predicar y ser buen predicador, pídale al Espíritu Santo de Dios para este don. Los discípulos predicaron con elocuencia y autoridad, brillantemente usando las verdades del Antiguo Testamento para apoyar el mensaje de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pocos días antes habían desaparecido todos. Sí, no había, con la muerte de Jesús todos desaparecieron. Ya habían abandonado a nuestro Señor. Cuando Él más lo necesitaba. Ahora ellos se enfrentaban con esas mismas autoridades que habían crucificado al Señor, diciéndoles con qué pecaminosas manos habían crucificado a Jesús y asesinado al Hijo de Dios. Mire, y exhortaban los discípulos diciendo, acompáñenme al libro de Hechos, al capítulo 2, al verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego sigue diciendo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el Pentecostés le traía esa unción para poder predicar. La única explicación a esta radical transformación es la plenitud del Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de los discípulos. Esto no fue una experiencia dramática aislada. Mire lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 4, verso 31. Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Que cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo de Dios toca nuestra vida, llena nuestro espíritu, llena nuestro cuerpo, nuestra alma, vamos a poder hablar con denuedo, con diligencia. En cada caso, ser lleno del Espíritu Santo
fue seguido por la predicación inspirada y convincente. Predicar fue el método que Dios usó para esparcir su palabra. Pentecostés es predicar. Pentecostés es predicación ungida, predicación llena de gracia, predicación inspirada, predicación inteligente, predicación sincera. Predicar la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder y la misericordia de Dios. Pero también predicar juicio de Dios y la bendita esperanza que Dios ofrece a todos los hombres en todas partes. Pentecostés es la respuesta final de Dios a la tibieza y a la apostasía de los últimos días. Mire, Pentecostés significa corazones encendidos, vidas totalmente dedicadas, motivadas por una ardiente pasión por predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Somos privilegiados, hermano amado. Somos privilegiados vivir en esta generación nueva, cuando Dios está otra vez derramando de su Santo Espíritu y de una gran manera. La lluvia del Espíritu Santo está cayendo sobre una tierra religiosa y seca hoy en nuestros días. Y está cayendo como esa lluvia fresca para darnos ese refrigerio y ese desarrollo y esa preparación de esta tierra para cuando ya termine esto poder tener esa cosecha que el Señor nos promete. Quiero finalmente dejarle con lo que habíamos leído, Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, en estos días. Aquí Joel mira hacia adelante, cuando Jesús iba a traer el nuevo pacto, ¿sí? En Mateo capítulo 26, verso 27 y 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre vuestros hijos e hijas, y sobre vuestros ancianos, como acabamos de decir. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bajo el nuevo pacto, cada creyente puede recibir la medida completa del Espíritu Santo y ser usados de una manera especial y maravillosa. El mayor privilegio, el privilegio más grande, es ser usado por Dios en guiar a alguien a los pies de Cristo. Escúchenme bien, en guiar a alguien a los caminos, no en transformarlo, no en cambiarlo, en guiarle a los pies de Cristo, que el Espíritu Santo debe hacer. No nos salvamos, ese no es nuestro trabajo, ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero nosotros compartimos su palabra y lo guiamos a los caminos. Hermano amado, solamente hemos hecho una introducción de lo maravilloso que es conocer el Espíritu Santo de Dios. Siga con nosotros, siga atento a las transmisiones,
a los cultos dominicales donde vamos a desarrollar más sobre el Espíritu Santo de Dios. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por la palabra que tú has puesto aquí en tu casa. Señor, te damos gracias porque hoy entendemos lo que vino a significar tu venida, Señor Espíritu Santo, en Pentecostés. Señor, hoy hemos aprendido que todo tiene un propósito, que Pentecostés no es solamente una fecha, que Pentecostés significa oración, significa cumplimiento de profecías. Sobre todo, Señor, que significa poder, que significa, Señor, orar en el Espíritu, que significa esta relación que tú has establecido con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te queremos decir, Padre amado, que anhelamos un toque del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Anhelamos conocerte más. Anhelamos que estés con nosotros donde quiera que vayamos, cumpliendo lo que la promesa de nuestro Jesús hizo, que tendremos un consolador, que tendremos una guía, que tendremos a alguien más sabio que nosotros mismos y que nos guiará a su buen camino. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos sabiduría, Señor, discernimiento y revelación para poder seguir compartiendo tu palabra, Señor, sabiendo que este don que tú has puesto en cada uno de tus hijos, aún de los que nos están escuchando, para poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder guiar a otros a que te conozcan, Señor. Poder guiar que lleguen a tus caminos, sabiendo y confiando que solo tú, Señor, el que pone convicción de justicia, de pecado y de juicio. Gracias te damos, Padre, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. En este rato se dice, denle un fuerte aplauso al Señor, escriba ahí unas manitos aplaudiendo. Yo sé que está gozoso conmigo, yo sé que ha aprendido igual, hoy hemos aprendido juntos, hemos recordado juntos. Y si usted está por primera vez junto a nosotros y ha escuchado este mensaje por primera vez, yo quiero invitarle ahí donde está, que cierre sus ojitos, nada más para que no se distraiga y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre y hazme una nueva persona. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, escríbanos en el chat, escríbanos su nombre, escríbanos su teléfono, para nosotros podernos contactar con usted y poderle guiar en los caminos del Señor. Mientras nos escribe, mientras nos contactamos, usted tiene que hacer 4 cositas. La primera, leer la palabra de Dios. Puede empezar con este libro precioso de Juan, que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Lea la palabra de Dios. Luego, ore al Señor, converse con el Señor, en sus propias palabras, con su propia necesidad. Cuando tenga oportunidad, conéctese con nosotros. Tenemos células u hogares de paz los martes y los jueves a las 8 de la noche. Si usted no está en un hogar de paz, escríbanos al chat también su número telefónico para incluirle y enviarle el link para que se una en Zoom. Luego tenemos el día viernes nuestro culto de oración, nuestro tiempo de oración.
hoy llamado oración en línea. Y tenemos los domingos a las 9 de la mañana, el culto dominical. Sí, es joven. Y si es joven, o se siente joven, acompáñenos el día sábado a las 8 de la noche. Tenemos unos líderes preciosos que están a cargo de esos jóvenes y que están siendo edificados cada semana. Hermano amado, yo solamente quiero en este tiempo, no acabé de completar, pero las cosas que tienen que hacer, hable a los demás, hable a su familia, lo que Dios está haciendo en su vida. El cambio, la transformación que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Quiero invitarle a la pastorita, venga por favor, oremos por las ofrendas, por los diezmos. Le damos gracias al Señor por esta preciosa maná del cielo que ha alimentado nuestro espíritu, nos ha fortalecido, nos ha dado poder y autoridad aún sobre las cosas que el enemigo quiere interponerse. Amén. Y ahí donde usted está, yo le voy a pedir que tome su mejor ofrenda, tome su mejor diezmo, y como dice la palabra de Dios, si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. El Señor es nuestro proveedor. Y como dice su palabra también en 1 Corintios 29:14, dice: pues todo es tuyo, amado Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El Señor nos va a dar poder para hacer riquezas. Y si usted cree en esta palabra, sea fiel con el Señor. Sea fiel con la obra de Dios. Usted y yo somos la iglesia. Y el Señor también nos ha mandado a cuidar de su iglesia, a cuidar de su casa. Amén. Así que donde usted está, si usted toma un sobrecito, lo está guardando para cuando ya podamos abrir el templo y pueda llevar usted sus ofrendas, tómelo con fe, creyendo, no dudando de nada, y vamos a orar. Vamos a orar por los empleos de nuestros hijos, por los estudios de nuestros hijos, por los empleos que están en riesgo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, las puertas y las ventanas de los cielos se abrirán para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Gracias te damos, Señor. Venimos con un corazón alegre, Señor, para que de todo lo recibido de tu mano, Señor, te damos, Señor amado, lo que a ti te corresponde, Señor amado. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de nuestra casa. Tú eres el sustento, Señor, de cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, por esos negocios, por esos empleos, por esa tierra fértil, Señor, que nos ha dado el alimento. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que bendice y no añade tristeza con ellos, Señor. Gracias te damos, bendiciendo cada ofrenda, cada mano levantada, Señor, cada semilla, Señor. Sé tú bendiciendo y multiplicando al 1000 por 1, Señor amado. Que tus hijos no tengan falta de ningún bien, Señor. Que nuestros hijos, Señor, sean benditos y prosperados en gran manera, Señor. Ábreles las puertas, Señor, de emprendimientos, de negocios. Ábreles las puertas de universidades para que ellos se preparen, Señor, y puedan ser esos empresarios, Señor, y den trabajo a mucha gente, Señor. Ponles como cabeza y no cola, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos las ofrendas, bendecimos los diezmos, Señor, que sean, Señor, devueltos, Señor, al 1000 por 1, Padre amado, y sean sembrados en buena tierra, Señor, y den fruto en abundancia, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias por tu favor, por tu misericordia, Señor, y por el poder que darás a cada hombre y mujer fiel, Señor, para hacer riqueza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice los negocios, bendice los emprendimientos, Señor. Bendice las ideas
creativa, Señor amado, con inteligencia, con sabiduría, Señor, con el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer riqueza y para hacer negocios, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, y traerás alimento a nuestra casa, Señor, y bendecirás, Señor, medida buena, bendecida, rebosante, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y en este tiempo queremos también orar por cada uno de nuestros niños. Queremos orar por sus hijitos. Mañana es el Día Mundial que se celebra el Día del Niño, y no queremos pasar por alto porque los niños están en el corazón del Padre y son los que alegran nuestro corazón. Así que si usted tiene sus hijitos al lado, bendígales, abráceles, ámeles con todo su corazón, porque ellos serán los futuros predicadores, los evangelistas, los misioneros, serán esos hombres ungidos de Dios para servir al Señor. Así que vamos a orar por nuestros niños. Y la palabra de Dios dice: viéndole Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios les pertenece a nuestros niños. Así que, Señor amado, hoy te pedimos una bendición de lo alto, Señor, para cada uno de nuestros niños, para cada uno de nuestros hijos, Señor amado. Nuestra descendencia, Señor, te servirá, te honrará y será consagrada para ti, Señor. Hoy los traemos, Señor, a tu altar, Padre amado, para que tú seas derramando, Señor, una bendición fresca, Señor, sobre ellos, que renueve, Señor, sus fuerzas. Dale, Señor, la salud divina, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que nuestros hijos son sanos, Señor. Sanos, Señor, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en su corazón, Señor. Enviamos ángeles de Dios protectores alrededor de sus vidas, Señor. Guarda su salida y su entrada, Señor. Líbrales de todo mal. En el nombre de Jesús de Nazaret bendecimos a los niños, Señor, a todos los niños de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, tu protección divina sea sobre ellos, que tú los protejas de la violencia interfamiliar, que tú los protejas, Señor, de la violencia sexual. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdalos, protégelos, Señor. En el huequito de tus manos, Señor, sé tú su refugio, su escudo protector, que ninguna alma forjada en contra de los niños se levante, Señor. En el nombre de Jesús sea hollada en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, una inteligencia superior en el nombre de Jesús sobre cada uno de nuestros hijos, sobre cada uno de nuestros niños, Señor. Ellos son sabios, íntegros en su corazón, en su mente, Señor. Gracias te damos, Señor amado, porque harás de ellos hombres, Señor, y mujeres dignos, Señor, de ser llamados hijos tuyos, amado Santo. Gracias te doy, Señor. Bendice a nuestros niños. Los cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, y la bendición de lo alto sea sobre ellos, lo mejor del pan, del trigo, del vino y del aceite. En el nombre de Jesús de Nazaret, amamos a nuestros niños, amamos a nuestros hijos, Señor, para honra y gloria de su santo nombre. Amén y amén. Muchas gracias. Ha sido un tiempo muy importante, muy lindo, muy maravilloso. Yo quiero nada más que despedirme, invitándole a las transmisiones que ya le comenté. Si tiene alguna necesidad, pues escríbanos, estamos prestos para poder escuchar. Ahí donde está, cierre sus ojitos, vamos a terminar con esta oración. Señor, en este día te doy gracias, Padre, por el privilegio de haber compartido tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo el resto del día. Padre amado, este mes que nuevamente empieza mañana, Señor, que este mes sea lleno de bendición. Padre Santo, que este mes que se aproxima, Señor, con mucha expectativa, con tal vez, Señor, miedos, con tal vez temores, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la fuerza, dándonos la sabiduría, Señor, para poder
cumplir con todo lo que nos corresponde a nosotros, como la prevención. Señor, te pedimos que nos guardes, que nos protejas de todo mal. Cuida, Señor, de cada uno de mis hermanos que tienen ya que salir a trabajar, que tienen que salir ya a hacer sus actividades. Bendícelos, guárdalos. A cada una de las familias, Señor, que hoy empieza también una actividad comercial. Te pido, Padre Santo, que seas tú bendiciendo estos emprendimientos que están empezando a funcionar. Oramos, Señor, por cada uno de las empresas, Señor, que han confiado en ti, que han confiado, Señor, en seguir tus lineamientos. Hoy oramos, Señor, por Prosequim, por la empresa de los implementos y los insumos químicos, Señor, que está, Señor, respaldando y que está, Señor, manteniendo tu casa también, Señor. Hoy oramos, Padre amado, por Bioseguridad Ecuador, Señor, que es otro emprendimiento que tú has puesto en camino, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada uno de los clientes, Señor, que tu servidor tiene en su vida secular. Padre amado, oramos por todos y cada uno de los emprendimientos que hoy están saliendo a la luz. Padre amado, oramos también por Comercial Yolita, Señor, que es uno de los miembros activos de nuestra iglesia también, para que tú, Señor, des movimiento por los emprendimientos de mi hermana Vilma, de mi hermana Cristina, Señor, por cada uno de esos. No quiero nombrar a todos, Señor, porque puedo olvidarme, pero tú conoces, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, dando este movimiento sobrenatural, Señor. Padre Santo, que ellos puedan ver tu mano poderosa en todas y cada una de las cosas que hacen. Darles, Señor, sabiduría para poder manejar sus negocios, sus emprendimientos. Pero también, Señor, darles sabiduría para ser mejores mayordomos con los recursos que tú has puesto en sus manos. Padre amado, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Y te pido, Padre Santo, que me permitas de extender esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Ponga su manito derecha en el corazón, ponga su mano izquierda al cielo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos vemos en la próxima transmisión, si Dios lo permite. Bendiciones.